Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tanto sí. Hola, gusto en saludarles, soy la facilitadora Ninosca Mendoza. Bienvenidos al taller Saberes y Prácticas en Gerencia y Liderazgo en las Cooperativas con el Sistema Económico Comunal. En este encuentro formativo que realizaré en modalidad de aprendizaje asincrónico, haciendo uso de un video como recurso educativo, les compartiré algunas referencias teóricas conceptuales que estudiarán a su tiempo. El objetivo del taller es proporcionar los fundamentos de gerencia y liderazgo, relacionando los enfoques gerenciales y los estilos de liderazgo mediante el análisis reflexivo práctico en las experiencias de las cooperativas, ofreciendo una visión contextualizada en nuevos referentes adecuados al sistema económico comunal. El contenido programático a desarrollar se resume en lo siguiente: fundamentos de la gerencia versus liderazgo, enfoques gerenciales y estilos de liderazgos, saberes y prácticas de enfoques de gerencia y estilo de liderazgo, gerencia y liderazgo de cooperativas con el sistema económico comunal. En investigaciones sobre la gerencia creen que su origen se da en las antiguas civilizaciones de Egipto y Roma. En Egipto con la aparición de la estructura y en Roma con el Estado. Más adelante aparecen otras instituciones muy bien organizadas como la Iglesia Católica y el Ejército, donde éstas aprenden a organizarse y a jerarquizar los poderes. En la mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en Inglaterra, con la aparición de la Revolución Industrial y luego en el resto de Europa, surgen transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales, entre ellas la expansión del comercio, la mano de obra reemplazada por las máquinas y, por ende, los trabajos eran realizados en menos tiempo. Con todos estos cambios se da el nacimiento de la gerencia y su definición está sujeta a diversas concepciones. La gerencia recientemente ha sido definida como una ciencia que enseña la más eficiente forma de conducir empresas hacia metas previamente fijadas. Estas metas se dan mediante un proceso social que lleva una responsabilidad de planear, regular y ejecutar las operaciones de una empresa para lograr los propósitos. También se podría entender como la habilidad de prever, organizar, mandar, coordinar y controlar operaciones. En la gerencia se reconocen varios tipos, citando a Carlos Peñas en su texto Gerencia Contemporánea del Nuevo Milenio, mencionaré solo las siguientes. La gerencia contemporánea, que comprende el proceso de administrar, diseñar, planear, organizar, direccionar y controlar las operaciones de una organización, mediante la coordinación de los recursos humanos y materiales. Nos permite alcanzar los objetivos de la organización y de manera eficiente y efectiva. La gerencia pública tiene la capacidad de actuación gubernamental para ejecutar los lineamientos programáticos de su agenda. Esta capacidad debe ser ejercida tomando en cuenta dos elementos fundamentales: la racionalidad y el consenso. Y finalmente la gerencia social, que nos denota acerca de la dirección estratégica que hay que darle a lo económico, lo político y lo cultural. Trasciende la rentabilidad económica y procura la rentabilidad social. El término gerencia viene de raíz gesto, definido como la actitud o movimiento del cuerpo. También significa llevar, conducir, llevar a cabo. Con la definición de gerencia surge la acepción gerente, cuyo origen es de 1884. Viene de gerens, con el sentido del que gestiona o lleva algo a cabo. Algunos lo identifican con funciones realizadas por empresarios, gerentes o supervisores. Otros lo refieren a un grupo particular de personas. Para los trabajadores, gerencia es sinónimo del ejercicio de autoridad sobre sus vidas de trabajo. Entonces, cuando hablamos de gerencia nos referimos a un gerente quien ejerce por delegación la autoridad dentro de una organización. En otras palabras, es la autoridad para llevar a cabo la toma de decisiones en una organización. Se le evalúa por su alto grado de eficacia al mostrar su capacidad para lograr lo que se propone. Por las siguientes prácticas: sabe qué hacer, no improvisa sobre la marcha, pregunta sobre lo mejor para la organización, desarrolla planes de acción con la cual administra el tiempo, asumen responsabilidad de sus decisiones y las consecuencias de los resultados, asumen la responsabilidad de comunicar, se centra en las oportunidades y no en problemas o la solución de problemas, ya que este solo previene daños, contrario al de aprovechar las oportunidades con los cuales les facilita el de producir resultados. Conduce reuniones productivas basadas en objetivos específicos, dice nosotros en vez de yo.
Entonces, destacamos cómo la gerencia no es nueva en la historia de la humanidad, sino que es una ciencia antigua que ha ido evolucionando con el pasar de los años y ha tomado aportes de varias civilizaciones y cambios históricos significativos en la vida de los hombres. Dichos cambios y aportes han hecho que la gerencia sea hoy día parte esencial en la vida y la economía de cada país e individuo. La gerencia es una mezcla de razas, culturas, costumbres y cada quien la adopta desde su punto de vista. Al momento de aplicarla, puede recibir varios significados y funciones, pero en sí está regida por las mismas características y principios gerenciales, que están asociadas a las gerencias como son la tarea, las funciones, la responsabilidad, la actividad, la conducción, la dirección, la administración y coordinación. Estas características de la gerencia son esenciales. Vale precisar que la gerencia y su aplicabilidad de tipos y enfoques dependen del buen desempeño de los y las gerentes. Hay que estar atento a los cambios que se den en los campos de la gerencia, ya que lo que es eficiente hoy, mañana no puede ser, y estamos en una sociedad cambiante enfocada en la responsabilidad social. Continuemos viendo qué nos refieren sobre los fundamentos del liderazgo. Los fundamentos del liderazgo se remontan a los orígenes de la humanidad. Existen documentos que evidencian que en el siglo 50 y 49 a.C., los saumerios, que provienen de Sumeria, eran considerados la primera civilización urbana de la humanidad en el sur de Mesopotamia, quienes practicaban el liderazgo organizacional. Iguales referencias existieron en las civilizaciones griega, egipcia, china, así como en Macedonia, Babilonia y posteriormente en la Edad Media. Se define el liderazgo un fenómeno personal y grupal, como un proceso social donde un individuo asume una posición de dominio sobre los otros, donde ese individuo organiza y mueve a los otros en una dirección específica. También se considera con la influencia por sobre la obediencia mecánica a la directriz rutinaria de la organización. Entre los diversos tipos de liderazgo están referidos el liderazgo como personalidad, el liderazgo como conducta, el liderazgo bajo el enfoque de contingencia, el liderazgo transformacional. En nuestro término de liderazgo existen en muchas lenguas. En griego y latín, la palabra liderazgo se deriva del verbo actuar, archein, gobernar, y pratein, alcanzar, que corresponde al verbo en latín agere, mover. En inglés, el término líder tiene más de 1000 años de antigüedad y pocos han cambiado de su raíz anglosajona. Gente en un camino, leader. Según las raíces indoeuropeas, la palabra líder viene de lex, ir hacia adelante, mover, morir. El liderazgo ha sido definido en términos de conducta, cualidades personales, poder, influencia, autoridad, cambio, gerencia y muchos otros conceptos. De esto se puede referir que las diversas definiciones demuestren diversidad y una falta de consenso sobre cómo concebir el liderazgo. En lo que respecta al liderazgo, el líder es quien ejerce la facultad para influir en los cambios de una organización. Se le reconoce por su actitud para lograr el cambio deseado con la voluntad de otros y se reconoce por las siguientes prácticas. Predica las cualidades que lo convierten en una persona admirable en el resto del grupo. Establece metas claras y crea una visión compartida al establecer un objetivo entre los miembros de su equipo. Identifica la forma en la que siempre se han hecho las cosas y retarlas, desconstruirlas para hacerla un mejor desarrollo desde su equipo de trabajo. Define los campos de acción y decisión dentro del equipo, es decir, empodera a las personas para que puedan tomar decisiones importantes que hacer, darles la autoridad necesaria para que puedan decidir y resolver. Genera un entorno motivante para las personas en el que se celebran los logros con frecuencia, saber escuchar y estar siempre dispuesto a apoyar. Para profundizar en el tema específico del liderazgo empresarial, se puede decir que se fundamenta en la acción gerencial que se dan en los emprendimientos organizados y encabezados por personas responsables de planificar, organizar, dirigir y controlar proyectos de gran envergadura. Ahora bien, para la reflexión Giladi, en 2004, plantea que el liderazgo es un ejercicio abierto a quien pueda y quiera ejercerlo, que no se logra a través del poder, se logra por la autoridad informal, convenciendo. Tiene que ver con la influencia, creatividad, innovación, cambio o transformación.
que no está necesariamente asociado a una posición jerárquica, es un proceso, una decisión personal. A modo de conclusión, la diferencia entre cada uno de ellos radica en el papel que juegan dentro de una organización, pero un gerente necesita actitudes de líder, mientras que un líder no necesariamente es un gerente. Por esta razón, ambas figuras son importantes en cualquier proyecto. Un gerente administra recursos, entre otros los humanos, pero no es una guía de hombres y mujeres. Pero por su parte, el líder maneja los cambios. Los líderes establecen el rumbo con una visión de futuro. Con este comentario, les invito al segundo tema referido sobre los estilos de liderazgo y enfoques gerenciales. Estilos de liderazgo se define como el conjunto de acciones explícitas e implícitas según la percepción de sus empleados. Estas acciones pueden estar centradas en el empleado o centrado en la producción. Según la investigación en la Universidad de Michigan, han distinguido líderes centrados en los empleados y líderes centrados en la producción, obteniéndose resultados en cuanto a las formas de relación y efectividad en el trabajo. De igual forma se refieren las investigaciones desarrolladas por Lewin, Lippick y Wick. Centrado en la producción, el líder se caracteriza por ser rígido, preocupado por la ejecución de actividades laborales, subdivide y se fragmenta el trabajo, selecciona y capacitan a las personas más adecuadas para el tipo de tarea y presionarlas constantemente para obtener los niveles de producción estimados. Es el liderazgo preocupado exclusivamente por el trabajo y por conseguir que las tareas se ejecuten de acuerdo con los métodos preestablecidos y los recursos disponibles. Centrado en las personas, el líder se preocupa por los aspectos humanos, de los problemas de los trabajadores. Mantiene un equipo de trabajo activo con participación en las decisiones. Su énfasis está en las personas y trata de comprenderlas y ayudarlas. Se preocupa más por las metas que por los métodos, pero sin descuidar el desempeño esperado. Los enfoques gerenciales se refieren a prácticas en la producción en masa, la fragmentación de las funciones y la gerencia jerárquica. Entre ellas se destacan los tipos de enfoque científico-racional, las teorías de las relaciones humanas, organizaciones inteligentes y el equilibrio organizacional. Para ampliar los referentes conceptuales de estos enfoques se recomienda la lectura de Ramírez Marbelis. En este diagrama que ahora les presento, nos resume Leonardo Linares un esquema sobre las teorías y enfoques históricos de la gerencia hasta el 2007, aplicados a las empresas. A efectos de la modernización de la gerencia pública, se tiene como enfoque gerencial en la gerencia pública la propuesta de una nueva gestión pública para América Latina, que planteó la reforma gerencial del Estado elaborado por el Consejo Científico del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAP, en octubre de 1998. Al respecto, Héctor Ollarse hace un interesante trabajo de revisión de lo que era denominado nueva gestión pública, refiriéndose al desarrollo del enfoque gerencial basado en la creación del valor público. Este enfoque gerencial toma los mandatos como puntos de partida y no como fines por sí mismos, cuyos elementos principales son reorientar primordialmente la actuación del Estado hacia el área social, fortalecer su papel como formulador y financiador de las políticas públicas, aumentar el grado de accountability, que es la responsabilidad de la gerencia pública. Toma de la nueva gestión pública la importancia de la gestión enfocada en resultados, pero no simplemente de los resultados operativos, su productividad, efectividad y eficiencia, sino que también es de suma importancia la pertinencia e impacto social. El enfoque gerencial basado en el concepto del valor público conduce a ubicar importantes resultados en las intervenciones, también en sus procesos aplicados para generar dichos resultados, ya que la interacción entre las organizaciones que son responsables para la creación del valor público y los ciudadanos o comunidades generan también valor en sí mismo. El enfoque del valor público amplía la forma en la que se mide el desempeño del gobierno y guía las decisiones sobre políticas públicas. En este cuadro resumen, citando a Héctor Ollarse, nos hace una síntesis de los enfoques gerenciales en la gerencia pública. Para ampliar sobre el enfoque de gerencia,
que les recomiendo también el texto para la lectura de Sergio Chica, Una mirada a los nuevos enfoques de la gestión pública. Hemos concluido las referencias teóricas conceptuales sobre los temas 1, fundamentos de la gerencia y liderazgo, y tema 2, estilos de liderazgo y enfoques gerenciales. Para dar continuidad al tema 3, saberes y prácticas de la gerencia y liderazgo, en su desarrollo implementaré actividad práctica haciendo uso como recurso educativo la asignación de lecturas de un texto y su participación en el chat, el cual efectuarán de manera escrita sobre 2 interrogantes, las que nos van a orientar a la revisión de los saberes en gerencia y liderazgo. Reitero, ambas interrogantes las comentaremos por escrito mediante el chat de Telegram. A continuación, se las detallo. Realizaremos una actividad práctica sobre los saberes de gerencia, el cual consiste en realizar la lectura de la gerencia en el contexto actual venezolano y luego se seleccionen 2 enfoques gerenciales, respondiendo qué aspectos de los referidos pueden ser aportes para contribuir a fortalecer las cooperativas. Y luego sigue la actividad práctica acerca de los saberes de liderazgo, que trata que nos mencionen 2 atributos o cualidades que ejemplifique sobre los estilos de liderazgo centrado en la producción y centrado en las personas dentro de las cooperativas. Como dice un filósofo por allí, gobernar o mandar obedeciendo. Nosotros mandamos obedeciendo al pueblo. El poder obediencial, no mandar mandando. No mandar triturando a los pueblos. Así es que mandan los capitalistas, así es que mandan los tiranos, así mandaron los presidentes de Venezuela, bueno, de casi toda nuestra historia, triturando al pueblo. Nosotros llegamos para liberar, para servir y para recordar de nuevo una frase que es de uno de los profetas que cantaron a Cristo y decía, me consumiré. Nosotros estamos consumiéndonos gustosamente al servicio del pueblo sufriente, al servicio, no para servirnos del pueblo, sino para servirle al pueblo, a todo el pueblo, pero especialmente a los más necesitados, al sufriente, pero más allá es a toda la nación. Cuando uno lucha, como luchamos nosotros, por ejemplo, por levantar la economía nacional, como hemos luchado por rescatar nuestra riqueza, el petróleo, por ejemplo, el gas, el precio justo, es para todos los venezolanos. De eso mis clases de liderazgo, que después me convertí en instructor de liderazgo. Hay una matriz de liderazgo y unas variables. Hay varias matrices. Yo puedo decirles con modestia que incluso una vez inventé una matriz. Tendré que buscar mis viejos cuadernos. Si aparecen, se los llevó el huracán a la mayoría. Pero yo escribía, leía, andaba siempre así, pensando, escribiendo cosas. Recuerdo una matriz clásica de liderazgo. Aquí la capacidad, aquí la voluntad. Y 4 estilos de liderazgo. 1, 2, 3, 4. Una matriz. Es decir, me explico. Si tú comandas o diriges o pretendes dirigir un grupo de personas que tenga baja capacidad para la tarea o las tareas específicas relacionadas y tienen al mismo tiempo un nivel bajo de voluntad, tienes que aplicar un estilo de liderazgo. Un estilo. Ese estilo tiene distintas formas de llamarlo. No tiene nada que ver con el autoritarismo, no. Se llama dirigir. Dirigir, es decir, el jefe, el líder, tiene que ser un director. Tiene que estar como el director de orquesta, indicando a cada rato
explicando al frente todo el tiempo como el director de la orquesta. Por eso se llama dirigir. Cuando el nivel de capacidad es superior aquí, pero la voluntad está por debajo de lo normal, entonces el estilo es otro. Guiar. Se requiere mucha guía. El conductor, más que director, debe ser un guía, aun cuando también debe dirigir. Esto se refiere, ustedes saben, a acentuaciones. Acentuar en el carácter de uno u otro estilo. El tercero, con hombres o mujeres, un grupo de mucha voluntad, pero baja capacidad, apoyar. Y el cuarto, alta capacidad y alta voluntad, delegar. Y hay distintas variantes. Tú puedes colocar aquí, que es lo que yo inventé una vez, un nivel intermedio, porque me parece que no puedes saltar de 0 a 100, no. Esto tú puedes colocarlo 10, 20, 30, escala. Entonces yo hice mi propia escala para ir más al detalle, porque esto es muy genérico. Igual de capacidad, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100. Y entonces tú vas colocando áreas. Bueno, en fin, perdónenme ustedes la digresión. Algo que es producto del estudio de la tabla. Entonces tú, en base a la caracterización de los distintos grupos, tú haces el perfil de liderazgo. Esto es un resultado. Claro, esto es totalmente teórico, abstracto. Yo creo que en algunos temas mi liderazgo está en ocasiones por debajo de donde debería estar. Eso sí lo creo. Eso sí lo creo. Pero bueno, son temas para el debate. Participando en el taller metodológico de gestión participativa y sistema económico comunal, estábamos saludando a todos los presentes. Aquí hay voceros y voceras de 599 consejos comunales que están, a quienes les fueron aprobados proyectos por un monto de 422 millones de bolívares y un poquito más. Otras cosas, yo no sé si ustedes recuerdan, él hablaba allí de la necesidad de que nosotros, revisando algunos de los discursos, digamos, capitales más importantes del comandante Chávez al respecto, nosotros fuéramos trabajando, pensando, sistematizando y ordenando lo que él llamaba, yo lo anoté, él llamaba una teoría de la planificación chavista. Yo no sé si ustedes recuerdan que él dibujaba, siguiendo a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, él dibujaba un triángulo, ¿no? Y en cada uno de los vértices de ese triángulo estaban lo que queremos hacer, cómo hacer eso que queremos hacer y con qué hacerlo. La dimensión de lo que queremos, de lo que deseamos construir, esa era la dimensión de la política. La dimensión o ese vértice del cómo hacerlo era la dimensión estratégica, y el con qué hacerlo era un vértice que él enunciaba como el poder nacional, en el caso, por supuesto, del gobierno, ¿no? Entonces tenemos estrategia, poder y política. Estrategia, poder y política son, planteaba nuestro presidente Nicolás Maduro, siguiendo a nuestro comandante Chávez, son, digamos, los tres vértices que, interrelacionados unos con otros, nos iban a ayudar a, digamos, a orientar o a definir el horizonte estratégico de la revolución bolivariana. Solo que eso tenía que servirnos para dibujar, para plantearnos ese horizonte estratégico, como les estoy diciendo, pero también para ir aterrizando ese horizonte a lo más, digamos, a la dimensión más concreta de la política.
vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, en este taller metodológico de gestión participativa y sistema económico comunal. El poder popular y el sistema económico comunal, como una alternativa real, concreta, que como decía Reinaldo, por más problemas que hayamos encontrado, esos son unos hermosos problemas, porque son los problemas del pueblo organizándose para producir. El circuito económico comunal, los insumos, la materia prima, el procesamiento, la distribución. Si nosotros no garantizamos el circuito, pudiésemos estar constituyendo. Nosotros hemos cometido errores y nosotros no podemos negarlo. ¿Qué pasó en este país en los años 2004, 2005 con las cooperativas? ¿Qué pasó? ¿Cuántas cooperativas se conformaron? No todas, pero muchas, quizá la mayoría, eran falsas cooperativas, que pasaban a ser unas empresas, bueno, que violentaban, gracias a su figura de propiedad supuestamente colectiva, algunos pasos legales, y que al final allí se repitió la misma relaciones de producción del capitalismo. Nosotros ahora con las comunas y con los proyectos del sistema económico comunal no podemos fallar. Habrá problemas, habrá traspiés, habrá obstáculos, pero si estamos bien organizados no vamos a fallar. Yo sé que esta mañana les estuvieron hablando además de la preinversión necesaria. No podemos entregar tampoco recursos a proyectos que no sean viables, que no sean factibles. No se puede. Hay que diseñar muy bien y agotar todos los esfuerzos para que de verdad el recurso que viene de la producción, que viene de la renta, bueno, vaya a proyectos que van a tener impacto real. Y eso es muy importante. Y utilizar ese triángulo de planificación fundamental. ¿Qué queremos? ¿Cómo? ¿Y con qué? Fundamental. Ese es el primer nivel de planificación que nos dejó el comandante Chávez, bueno, como una metodología muy concreta. Luego de la organización de esa fuerza productiva está el asunto de la propiedad. Nosotros creemos en la coexistencia de distintos tipos de propiedad, pero la propiedad social, indirecta y directa, es para nosotros lo más sagrado que existe, porque es la base de la construcción de la nueva sociedad. En las teorías socialistas, las relaciones de producción, las relaciones que se dan en la economía, determinan el tipo de sociedad que tenemos. Si nosotros logramos tener unas relaciones de producción que no son competitivas, sino que son complementarias, que son solidarias, que obedecen a las necesidades reales de nuestro pueblo, reales, a su alimentación, a su vivienda, a la vialidad, bueno, y a toda la producción que de verdad satisfaga alguna necesidad, nosotros estaremos predeterminando una sociedad distinta, impulsándola. Eso es un debate. Necesariamente son las relaciones económicas las que predeterminan el tipo de sociedad. Hay teóricos que dicen que sí. Nosotros creemos que ayuda mucho, porque la simple declaración de principios, el declararnos socialistas, el creer en un mundo mejor, caeríamos un poco en lo que fue el socialismo utópico del siglo XIX, que eran grandes declaraciones, pero que no se atrevían a romper con la estructura económica, bueno, que determina si estamos entre iguales o si hay una verticalidad de explotación. Y estamos nosotros avanzando, ciertamente. Entonces la propiedad. Por supuesto el modelo de gestión. Y eso depende en gran parte. La propiedad, la organización, el modelo de gestión. ¿Cómo son las relaciones de producción? ¿Cómo son las relaciones humanas? ¿Cuál es la relación de esa empresa con el pueblo? ¿O es que se apropia? ¿O es que un consejo comunal se va a creer dueño de la empresa? No, ni la comuna es dueña de la empresa. La empresa es del pueblo. La empresa comunal es del pueblo. Y su excedente va a ir al pueblo. Bueno, va a ir primero para que sea sustentable la empresa, para quienes allí
trabajan y entregan su fuerza de trabajo sean recompensados con justicia y vayan felices a liberarse trabajando, para mantener la tecnología, para ampliar la empresa, para ampliar la producción, sus canales de distribución. Pero el excedente también puede ir, ¿por qué no?, a un fondo, como el Fondo de Eficiencia Socialista. En algo se va a diferenciar y se diferencia el sistema económico comunal, la economía social, del sistema económico capitalista, es, en primer lugar, en su concepción ética. Nosotros, en primer lugar, tenemos que producir lo que se necesita, satisfacer las demandas, punto y círculo, nuestro entorno inmediato. Pero como les decía, en red, las empresas comunales pueden ir pueden ir en red, organizándose, llegando a satisfacer las necesidades de mucho más allá que el entorno inmediato de la comunidad. Incluso hay modelos de gestión mixto, modelos de gestión, empresa del Estado con empresa comunal, empresa del Estado con empresa privada con empresa comunal. Con la lógica del trabajo, todo el sistema comunal. Nosotros vamos a cambiar, tengan ustedes la plena certeza, la lógica del capital y la vamos a sustituir por la lógica del trabajo. La lógica del trabajo es la lógica del socialismo, la lógica de la liberación y del trabajo para ser felices, del trabajo para vivir dignamente. En este último tema, aborde la gerencia y liderazgo de cooperativas con el sistema económico comunal, a propósito de contextualizar los nuevos referentes que surgen de sus experiencias y prácticas de acompañamiento de las cooperativas. Organicé estos 3 audios como recurso para contextualizar acerca de la visión política que en Venezuela se afianza como modelo de gerencia pública y liderazgo, como nuestro comandante Hugo Chávez Frías, y lo que como modelo de gestión se orientó en el sistema económico comunal. De seguro escucharon detenidamente los mismos, ahora vamos a compartir nuestros apuntes exponiendo de manera escrita la siguiente interrogante. Mencione una debilidad en la gestión del sistema económico comunal, tomando en cuenta las orientaciones políticas desarrolladas en el taller Gestión Participativa y Sistema Económico Comunal, y nos la comenta por escrito en el canal de Telegram, a fin del intercambio de saberes sobre la dirección organizacional con estilo de gerente líder en tiempos de bloqueo y pandemia. Recomiendo como lectura los textos de Romero, Papel del gerente líder venezolano, Gerencia versus Liderazgo, y Zamora, Papel de los líderes y nuevas tendencias del siglo XXI, con los cuales realicé las siguientes conclusiones del tema. Gerencia y liderazgo de cooperativas con el sistema económico comunal. El gerente líder es constructor de tareas para facilitar el desarrollo de las relaciones que mejoren los vínculos de fluidez en las organizaciones. El gerente líder deberá adaptar sus recursos y lograr el mayor provecho en las potencialidades entorno-organización. El gerente líder debe hacer referencias carismáticas y visionarias, transformando a sus seguidores e induciéndoles a cambios en sus objetivos, valores, necesidades, creencias y aspiraciones. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.